Hay cosas que uno hace por amor que no tienen ningún nombre decente. Casarme con Rodrigo Escobedo fue una de ellas. No lo amaba cuando firmé el contrato matrimonial. Lo que sentía por él en ese momento era algo más parecido a un odio frío y perfectamente afilado, del tipo que se construye durante años y que tiene bordes tan definidos que si lo tocas sin cuidado te cortas. Lo conocía desde los 20 años, cuando él era ya el heredero del conglomerado Escobedo y yo era el hijo mayor de los Montiel, la familia que durante 3 generaciones había sido su principal competencia en el mercado textil del norte del país. Nos habíamos sentado en lados opuestos de muchas mesas. Nos habíamos mirado con la cortesía calculada que usan los enemigos, que todavía necesitan mantener las formas. Y entonces mi padre cometió el error que lo cambió todo. No voy a entrar en los detalles porque los detalles son de mi familia y no de esta historia. Lo que importa es lo siguiente. Mi padre, en un momento de desesperación que entiendo aunque no pueda justificar, tomó una decisión de negocios que cruzó cierta línea con cierta gente. El tipo de gente que no acepta disculpas ni planes de pago. El tipo de gente que habla en términos de consecuencias físicas cuando se les debe algo. Rodrigo Escobedo era el único hombre en nuestra región con suficiente poder e influencia para hacer que esa gente retrocediera. Y Rodrigo Escobedo quería algo a cambio. Me llamó personalmente. Eso ya me dijo algo, que no mandara a ninguno de sus abogados sino que llamara a él. Con esa voz suya que era exactamente lo que esperarías de él. Profunda, controlada, con el peso específico de alguien que nunca ha necesitado levantar la voz para conseguir lo que quiere. Tengo una propuesta para tu familia, Montiel, dijo. No me interesa nada tuyo, Escobedo. Tu padre tiene 2 semanas antes de que sus acreedores decidan que el tiempo de ser pacientes terminó. Una pausa. Escúchame antes de colgar. Escuché. La propuesta era sencilla en su estructura y devastadora en su contenido. Rodrigo absorbería la deuda de mi padre, garantizaría la seguridad de mi familia. Y a cambio yo me casaría con él. Un matrimonio real, no una fachada. Documentado, legal, con todas las implicaciones que eso conlleva. ¿Por qué yo? Dije, cuando terminó. Porque llevas 10 años siendo lo más interesante que ha pasado por mi vida, dijo. Y porque me parece que es momento de hacer algo al respecto. Colgué. Llamé de nuevo 3 horas después. De acuerdo, dije. Pero hay condiciones. Por supuesto que las hay, dijo. Y en su voz había algo que casi podía ser una sonrisa. Dime. Mis condiciones eran simples. Mi familia no sabría los términos reales del acuerdo. Para ellos sería una alianza empresarial voluntaria. Mi hermana menor seguiría en la universidad, sin interrupciones. Y yo mantendría mi trabajo, mis cuentas propias, y el derecho a salir de esa casa cuando lo necesitara sin tener que pedirle permiso a nadie. Rodrigo aceptó todo sin negociar. Eso debía haberlo notado. La boda fue pequeña y eficiente, como todo lo que Rodrigo organizaba. 30 personas en total. La familia de él, parte de la mía, unos socios clave de cada lado. Nada de grandes celebraciones, nada de los rituales que mi madre había imaginado para mí desde que era niño. Firmas, anillos, fotografías que serían publicadas en la sección de sociales del periódico regional bajo el titular Alianza Histórica entre las familias Escobedo y Montiel. Mi padre lloró durante la ceremonia. De alivio, supe yo. De gratitud hacia un universo que en el último momento había encontrado una salida. No sabía que la salida había tenido un precio que yo era el único en conocer. Rodrigo me miró durante toda la ceremonia con esa expresión suya que yo todavía no sabía leer. Atenta, contenida, con algo debajo que no alcanzaba a identificar. Cuando el oficiante dijo que podíamos proceder, Rodrigo se inclinó y me besó con una brevedad que era casi un argumento, como si estuviera estableciendo que podía hacerlo y eligiendo no hacer más por el momento. Mi corazón, que había estado latiendo a una velocidad que no podía atribuir completamente al miedo, tardó más de lo que debería en volver a la normalidad. La primera noche en su casa. Su casa era exactamente lo que esperaba de Rodrigo Escobedo. Enorme, impecable, con ese tipo de silencio que solo existe en los espacios donde el dinero ha eliminado todos los ruidos innecesarios. El personal era discreto hasta la invisibilidad. Las habitaciones tenían techos altos y ventanas que daban a un jardín que en la oscuridad de la noche era solo una masa oscura y fragante. Me habían asignado una habitación. La mía, me dijo el ama de llaves con una naturalidad que no supe interpretar. No la habitación de él. La mía. Me estaba preguntando qué significaba eso cuando Rodrigo apareció en el umbral. No había tocado. Solo estaba ahí,
con la corbata aflojada y los primeros 2 botones del cuello de la camisa desabrochados, apoyado contra el marco de la puerta con esa postura que era completamente suya. El cuerpo en reposo pero los ojos en nada que se pareciera al reposo. ¿Qué quieres, Escobedo? Dije. Seguí usando su apellido porque usar su nombre se sentía como ceder territorio que no estaba listo para ceder. Revisar los términos, dijo. Los términos ya están firmados. Los términos del papel, sí. Se movió hacia adentro de la habitación. No del todo, solo lo suficiente para que la puerta pudiera cerrarse detrás de él. Hablo de los términos entre tú y yo, los que no se escriben. Me volví para mirarlo directamente. No iba a tenerle esta conversación de espaldas. Habla, dije. Rodrigo me miró durante un momento. Con esa atención total que le daba a las cosas que le importaban, que negocios era legendaria y que en este contexto era algo completamente distinto. Sé lo que piensas de mí, dijo. Llevas 10 años pensándolo. Y no voy a pedirte que cambies de opinión esta noche ni mañana ni pronto. Una pausa. Pero lo que sí voy a hacer es esto. Cruzó el cuarto con esa calma que era más amenazante que cualquier apuro. Se paró frente a mí a una distancia que no era invasiva pero tampoco era neutral, y dijo, voy a hacerlo tan difícil para ti que al final vas a ser tú quien me pida quedarse. Vas a pedirme que me quede. Vas a buscarme. Sus ojos no se apartaron de los míos. Y cuando eso pase, cuando estés listo para admitirlo, estaré aquí. El silencio que siguió fue de la clase que tiene peso físico. Eso es lo más arrogante que he escuchado en mi vida, dije, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Probablemente, dijo Rodrigo. Y sin agregar nada más, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con la misma suavidad con que había entrado. Me quedé parado en el centro de la habitación durante varios minutos, con el corazón haciendo cosas que no le pedí que hiciera. Y me prometí a mí mismo que nunca le daría la razón. Las primeras semanas fueron una guerra sin disparos. Rodrigo no me presionaba, no me buscaba, no hacía ninguno de los movimientos que yo esperaba de un hombre que había dicho lo que había dicho esa primera noche. Esperaba provocación, control sutil, la clase de juego de poder que los hombres como él usan para recordarle a los demás quién tiene la ventaja. En cambio hacía algo infinitamente más efectivo. Existía en la misma casa con una naturalidad absoluta, como si mi presencia fuera exactamente lo que había esperado y no requiriera ningún ajuste de su parte. Como si yo ya fuera parte del espacio y él simplemente no lo estuviera anunciando. Desayunábamos juntos porque el ama de llaves lo preparaba para 2 sin que nadie se lo pidiera y porque evitarlo habría sido un gesto demasiado obvio de incomodidad que yo no estaba dispuesto a mostrar. Rodrigo leía el periódico. Tomaba su café sin azúcar, negro, en una taza específica que nadie más usaba porque el ama de llaves lo sabía y yo lo aprendí la primera semana sin preguntarlo. Ocasionalmente hacía un comentario sobre alguna noticia del día, no preguntando mi opinión, simplemente soltándolo en el espacio como quien lanza una piedra al agua sin importarle necesariamente el resultado. Pero con los ojos levantados del periódico el tiempo suficiente para ver si yo respondía. Yo respondía cuando lo que decía requería respuesta. Fui respondiendo un poco más con el tiempo. Pero empecé a notar cosas sobre el que nadie me había contado y que los 10 años de reuniones en lados opuestos de una mesa no me habían permitido ver. La manera en que organizaba el espacio a su alrededor, siempre con una salida visible, siempre con la espalda cerca de algo sólido. No era paranoia, era el hábito de alguien que había aprendido a no quedarse vulnerable en espacios abiertos. Lo había visto en mi padre después de ciertos años difíciles en los negocios. Era el lenguaje corporal de alguien que había sido sorprendido en algún momento y había decidido que nunca volvería a hacerlo. La manera en que hablaba por teléfono cuando no sabía que yo podía escuchar, con una precisión que no admitía ambigüedades, sí o no, fecha o número, nunca una palabra de más. Pero una vez, solo una, escuché su voz cambiar de registro. Hablaba con alguien y dijo, en un tono que no le conocía, sé que lo intento. Solo dame tiempo. Y luego silencio. Y luego, más bajo, ya lo sé. No supe con quién hablaba. No pregunté. Pero guardé esa voz en algún lugar sin decidir guardarlo. La tercera semana, un miércoles por la tarde, llegué de trabajar para encontrar que alguien había reorganizado mi estudio. No mis cosas, esas estaban exactamente donde las había dejado, sino el cuarto en sí. Habían añadido una lámpara en el ángulo que yo siempre tenía que iluminar artificialmente,
Habían ajustado la posición del escritorio para que la luz de la ventana cayera correctamente, y en el estante vacío que yo todavía no había llenado había 3 libros que reconocí de inmediato como títulos que yo había mencionado, de pasada, en una conversación de desayuno 3 días antes. Le pregunté al ama de llaves quién había dado las instrucciones. El señor Rodrigo, dijo, con esa neutralidad profesional que no juzga ni explica. Esa noche, en la cena, Rodrigo no mencionó el estudio. Yo tampoco lo mencioné, pero lo miré de una manera diferente a como lo había mirado antes, buscando algo en su cara que no supe encontrar porque Rodrigo Escobedo era muy bueno ocultando lo que no quería mostrar. Lo que sí encontré fue que él me estaba mirando también, y que cuando nuestros ojos se encontraron, ninguno de los dos apartó la vista de inmediato. El punto de quiebre fue un jueves en la noche. Rodrigo tenía reuniones hasta tarde. Yo había tenido un día difícil en el trabajo. El tipo de día en que todo lo que puede salir mal sale mal y al final estás sosteniendo el equivalente corporativo de una presa que revienta y lo único que quieres es que el mundo se detenga un momento. Llegué a casa, subí a mi habitación, me senté en el piso con la espalda contra la cama porque a veces el piso es el único lugar que se siente suficientemente sólido. No lloré. Soy bastante malo llorando. Tengo que estar en un estado de agotamiento muy específico para que eso pase. Y ese día no llegué a ese estado. Lo que sí pasó fue que en algún momento escuché la puerta principal. Rodrigo llegando. Pasos en el pasillo. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un silencio. Luego, sin tocar. ¿Estás bien? No le pregunté cómo sabía que algo estaba mal. Rodrigo tenía esa habilidad, que después entendería era el resultado de años aprendiendo a leer el estado de las personas que lo rodeaban porque su supervivencia en ciertos espacios había dependido de esa lectura. Estoy bien, dije. Un silencio más largo esta vez. ¿Quieres que me quede en el pasillo o puedo entrar? Preguntó. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Rodrigo Escobedo, que en mi imaginación era el tipo de hombre que nunca pedía permiso para nada, me estaba preguntando si podía entrar. Entra, dije. Abrió la puerta. Me vio en el piso. No dijo nada al respecto. No preguntó por qué estaba ahí en lugar de en algún lugar más convencional. Solo entró, cerró la puerta, y se sentó en el piso también, con la espalda contra la pared opuesta, con esa facilidad con que los hombres muy seguros de sí mismos pueden sentarse en el suelo sin perder ninguna autoridad. Cuéntame, dijo. No necesito. No te estoy pidiendo que necesites nada. Te estoy ofreciendo escuchar. Son cosas distintas. Lo miré durante un momento. Y luego, porque era un jueves difícil y estaba cansado y porque algo en esa distinción que había hecho era exactamente correcta, le conté. Le conté sobre el proyecto que llevaba meses trabajando y que ese día había colapsado por razones que no dependían de mí. Le conté sobre el cliente que había perdido. Le conté, sin planear contárselo, sobre la presión específica de ser el hijo mayor de los Montiel en un momento en que los Montiel estaban reconstruyéndose desde cero. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio. El cliente que perdiste, dijo. Es Fernández Industrias. Sí. Fernández va a necesitar un nuevo proveedor en 3 meses. Tiene un contrato con una empresa del norte que no va a poder cumplir. Cuando ese contrato caiga, va a estar buscando alternativas rápidas. Me miró. Estaré disponible para hacer la presentación si quieres. No necesito tu ayuda con mi trabajo. Lo sé. Te la estoy ofreciendo de todas formas. Son cosas distintas. Repitió mi frase, con la misma estructura exacta. Y en sus ojos había algo que tardé un momento en identificar porque era lo último que esperaba encontrar ahí. Humor. Suave, sin exhibición, completamente suyo. No pude evitar que la comisura de mi boca se moviera. Rodrigo lo notó. Lo vi en sus ojos. Y no lo señaló. No lo usó como munición. Simplemente lo registró y lo dejó ser lo que era. El primer momento en que algo entre nosotros fue, por un instante, ligero. Nos quedamos en el piso un rato más. No hablamos de nada en particular. Y cuando finalmente me levanté porque las rodillas empezaban a protestar, Rodrigo se levantó también y dijo, antes de irse, pon el proyecto de Fernández por escrito. Lo que necesitarías para recuperarlo. Mañana en el desayuno. Rodrigo, dije. Se detuvo. ¿Por qué estás haciendo esto? Una pausa. Me miró de una manera que no supe leer del todo. Porque puedo, dijo. Y porque quiero. Otra pausa. Más corta. Buenas noches, Alejandro. Usó mi nombre. Era la primera vez.
Lo que pasó las siguientes semanas no puedo describirse limpiamente porque no fue un proceso limpio. Fue la cosa más desordenada e inconveniente que me había pasado en la vida adulta. Me fui enamorando de mi enemigo de manera lenta, inconsistente, con 2 pasos adelante y 1 atrás, con momentos en que me convencía de que lo que sentía era solo el resultado de vivir demasiado cerca de alguien durante demasiado tiempo. Me convencía, hasta que dejaba de convencerme. Rodrigo no presionaba. No recordaba lo que había dicho esa primera noche, o si lo recordaba, no lo usaba como palanca. Solo seguía siendo quien era, presente, atento de maneras que no anunciaba, capaz de estar en el mismo cuarto sin hacer que el espacio se sintiera más pequeño sino más habitado. Aprendí cosas sobre el que no sabía. Que había perdido a su madre cuando tenía 12 años, en un accidente de carretera un domingo de marzo que él no había olvidado y que tenía la costumbre de pasar de manera diferente al resto del año, más callado todavía que de costumbre, más inclinado hacia los libros de arquitectura que llenaban 3 estantes de su estudio. Su madre había sido arquitecta. Me enteré una tarde de manera lateral, cuando yo preguntaba por uno de los libros y él respondió con esa economía suya y luego, después de un silencio, agregó: era de ella. Nada más. No hacía falta más. Que su padre había respondido al duelo construyendo. No casas sino muros, alrededor del conglomerado, alrededor de la familia, alrededor de Rodrigo mismo, que creció adentro de esa construcción sin saber muy bien cómo se veía el mundo desde afuera porque su padre le había enseñado, sin proponérselo, que el afuera era peligroso y que la mejor defensa era la solidez. Que lo que en él parecía frialdad era en realidad el resultado de un aprendizaje muy específico. Mostrar lo que sientes es ofrecer un punto de ataque. Los Escobedo no mostraban. Los Escobedo resolvían, construían, controlaban. Los sentimientos eran información privada que no se compartiría con nadie que pudiera usarla. Yo había crecido en una familia diferente, con sus propias complicaciones pero también con su propia calidez, y al principio la economía emocional de Rodrigo me resultaba extraña hasta la incomodidad. Poco a poco empecé a entenderla como lo que era, no frialdad sino protección. La armadura de alguien que de niño aprendió que el mundo puede quitarte lo que más quieres sin avisar. No me contó todo esto de golpe. Fue en fragmentos, en conversaciones que empezaban como intercambios prácticos sobre el trabajo o la casa y terminaban, casi sin que ninguno de los dos lo planeara, en territorios que no habíamos marcado en el mapa. Rodrigo revelaba cosas de sí mismo con esa torpeza específica de alguien practicando un idioma que no es su nativo pero que está haciendo el esfuerzo porque entiende que el esfuerzo importa. Yo hacía lo mismo, y los dos fingíamos que el otro no lo había notado, que era quizás la forma más extraña y más honesta de construir algo entre 2 personas. Le conté sobre la presión de ser el mayor, sobre los años en que había creído que el apellido Montiel era suficiente identidad y los años después en que había entendido que no lo era, sobre la vez que había rechazado una oportunidad de trabajo en otra ciudad porque mi familia me necesitaba y que a veces, solo a veces, me preguntaba quién habría sido si hubiera tomado ese avión. Rodrigo escuchó todo eso con la misma atención con que escuchaba los reportes de sus directores. Sin juzgar, sin ofrecer soluciones que no le pedía. Solo escuchando, que es el acto más difícil y el más subestimado que existe entre 2 personas. Un mes después de la boda, me di cuenta de que lo buscaba. No de manera dramática, no con un momento de revelación. Solo fui notando que cuando llegaba a casa mi primera pregunta interna era si ya había llegado él. Que cuando ocurría algo interesante durante el día, mi mente lo guardaba con la etiqueta contarle a Rodrigo. Que en los desayunos había dejado de contar los minutos para terminar, y había empezado a hacer que duraran más. Me di cuenta y lo ignoré durante una semana. La segunda semana lo ignoré con menos éxito. La tercera semana ocurrió lo de la lluvia. Era una tarde de lluvia inesperada, el tipo que llega sin aviso y en 20 minutos convierte las calles en ríos. Yo había salido a caminar por el jardín antes de que empezara y cuando empezó estaba suficientemente lejos de la casa como para que correr no fuera una opción práctica. Me quedé bajo el árbol más grande esperando que parara, que no paró. Rodrigo apareció con un paraguas. No dijo nada. Solo llegó, abrió el paraguas sobre los dos, y se quedó parado a mi lado mirando la lluvia. Podrías haberme mandado al ama de llaves, dije. Podría haberlo hecho, dijo. El jardín olía a tierra mojada y a las flores que su madre había plantado originalmente, según me había contado una vez, y que la había mantenido aunque nunca hubiera aprendido sus nombres. La lluvia hacía ese sonido específico que tiene cuando cae sobre hojas grandes,
Ese sonido que es uno de los pocos completamente neutrales que existen, que no le pertenece a ninguna memoria en particular y por eso puede ser de todas. ¿Por qué viniste tú? Pregunté, sin mirarle. Una pausa. Porque quería, dijo, con esa honestidad directa que era la única manera en que él sabía decir las cosas que importaban. Me volví para mirarlo. Bajo el paraguas el espacio era pequeño. Lo suficientemente pequeño para que pudiera ver exactamente la manera en que él me miraba. Que no era la manera en que te mira a alguien que está esperando algo de ti, sino la manera en que te mira a alguien que ya encontró lo que buscaba y que está intentando decidir qué hacer con eso. Rodrigo, dije. ¿Qué? Lo que dijiste la primera noche. Algo cruzó su cara. No vergüenza exactamente. Algo más parecido a reconocimiento. Lo dije, confirmo. Era una forma de control, dije. De establecer desde el principio que ibas a tener el poder en esto. Sí. ¿Sigue siendo verdad? Me miró durante un momento largo, con la lluvia afuera del paraguas y el jardín de su madre alrededor. No, dijo finalmente. Hace bastante tiempo que no. Algo en mi pecho se movió de una manera que ya no podía seguir fingiendo no reconocer. Estoy enojado contigo, dije. Todavía. Por cómo empezó esto. Lo sé. Y no sé qué hacer con lo que siento. Tampoco yo, dijo. Pero si te sirve de algo, lo que siento yo lleva más tiempo que lo que sientes tú. 10 años de reuniones en lados opuestos de una mesa es mucho tiempo para construir algo que no sabía que estaba construyendo. 10 años. Pensé en todas las veces que lo había mirado desde el otro lado de esa mesa con lo que yo creía que era odio y que quizás, desde el principio, había tenido más capas de las que yo estaba dispuesto a examinar. ¿Por qué no me lo dijiste de otra manera? Pregunté. ¿Por qué el contrato, la presión, todo lo que hiciste para que no hubiera alternativa? Porque soy Rodrigo Escobedo, dijo, con una honestidad que dolía precisamente porque era honestidad. Porque es la única manera que sé. Cuando quiero algo, lo construyo hasta que no puede no existir. Y cuando entendí que lo que quería eras tú, hice lo mismo. Una pausa. Fue un error. Lo sé ahora mejor de lo que lo sabía entonces. La lluvia empezó a ceder. Primero más despacio, luego intermitente, luego solo el sonido de las gotas cayendo desde las hojas. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Sí. Si yo hubiera dicho, no en esa llamada. Si hubiera encontrado otra manera de resolverlo de mi familia. ¿Qué habrías hecho? Rodrigo tardó un momento. Habría esperado, dijo. Y habría buscado otra oportunidad. Y si esa tampoco funcionaba, habría esperado de nuevo. Me miró. No soy un hombre paciente en la mayoría de las cosas. Contigo habría aprendido a hacerlo. No supe qué decir. Así que no dije nada. Y en ese no decir nada estaba ya la respuesta que los dos sabíamos que era la respuesta, aunque todavía no tuviera palabras. El quiebre real llegó 3 días después. Era tarde. Yo no podía dormir, que había dejado de ser infrecuente desde la lluvia y la conversación bajo el paraguas. Bajé a la cocina a buscar algo de tomar y lo encontré ahí, sentado a la mesa con documentos esparcidos y una taza de café que debía estar fría desde hacía rato. Me vio. No se movió. Me senté frente a él. ¿Qué lees? Dije. Propuesta de Fernández. Me miró. Tu propuesta. La que escribiste. Había olvidado que la había dejado en la sala, 2 días atrás. Y, dije. Es buena, dijo. Muy buena. Fernández sería un idiota en no volver. Fernández tiene razones propias para sus decisiones. Las razones de Fernández son superables, dijo Rodrigo. ¿Quieres que lo llame? No quiero que lo llames. ¿Quieres que haga que alguien que él respeta lo llame? Lo miré. ¿Por qué haces esto? Ya te lo dije. Dímelo de nuevo. Una pausa. Porque me importas, dijo, con esa directness suya que no decoraba las cosas. Tu trabajo te importa a ti. Entonces me importa a mí. Tu familia te importa a ti. Entonces me importa a mí. Tú me importas, Alejandro, de una manera que lleva mucho tiempo importándome y que no sé expresar de ninguna otra forma que no sea esta. Estar. Hacer. Resolver lo que puedo resolver. El silencio de la cocina a medianoche era diferente al silencio del resto de la casa. Más quieto. Más honesto. Rodrigo, dije. ¿Qué? La primera noche dijiste que ibas a hacerlo tan difícil para mí que yo iba a ser el que te pidiera quedarse. Algo en su cara se tensó levemente. Sí, dijo. Quiero que sepas que eso no va a pasar. No de esa manera. No voy a pedirte nada desde ese lugar. Lo entiendo, dijo. Pero, respiré. Si quiero que te quedes.
No porque lo hayas construido de esa manera, sino porque en las últimas semanas he entendido que la persona que pensé que eras y la persona que eres son dos cosas completamente distintas. Y la persona que eres, me detuve un momento. Es alguien con quien quiero ver qué pasa. Rodrigo me miró durante un silencio largo. Luego dijo, en voz baja y con una honestidad que no tenía nada del poder calculado de la primera noche, sino todo el peso de algo real. Alejandro, llevo 10 años esperando escucharte decir algo así. Una pausa. Y ahora que lo dijiste, no sé bien qué hacer con ello porque nadie me había dicho nunca algo así, y no tengo un protocolo para esto. Algo muy suave y muy inesperado se movió en mi pecho. Yo tampoco tengo protocolo, dije. Supongo que vamos a tener que improvisar. Soy muy malo improvisando. Lo sé. Lo he visto. Y esta vez fui yo quien dejó que la comisura se moviera. Pero resulta que tampoco eres tan malo aprendiendo cosas nuevas. Rodrigo me miró de esa manera. La manera de su madre y los libros de arquitectura. La manera de los árboles en el jardín que había mantenido sin saber sus nombres. La manera de alguien que guarda las cosas que no quiere perder. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Sí. Lo que dije la primera noche. Que ibas a pedirme que me quedara. Una pausa. ¿Puedo yo pedirte que te quedes? Me quedé quieto. Rodrigo Escobedo, el hombre más poderoso que yo conocía. El hombre que había construido un conglomerado desde los 25 años. El hombre ante quien callaban los que tenían razones para callar. Me estaba pidiendo que me quedara. Sin poder. Sin construcción. Solo pidiendo. Y en eso estaba toda la diferencia. Ya me quedé, dije. Eso pasó hace un rato. Solo tardé en decírtelo. Construir algo real requiere tiempo y trabajo. Había cosas que resolver entre los dos. Capas de historia y de malentendido y de orgullo que no desaparecen en una conversación de medianoche en una cocina ni en otra bajo la lluvia. Hubo discusiones, algunas fuertes, del tipo que tienen que ocurrir para que algo sea verdad en lugar de solo conveniente. La primera discusión grande fue sobre el trabajo. Rodrigo hizo una llamada que yo no le había pedido, en nombre mío, a un contacto que yo quería manejar solo, y yo lo confronté con una irritación que tenía más capas de las que la situación inmediata justificaba. No soy un proyecto tuyo, le dije. Lo sé, dijo. Entonces deja de actuar como si lo fuera. Actué mal, dijo, sin defensas. No lo volveré a hacer. Y no lo volvió a hacer. Eso también fue algo que aprendí sobre él. Cuando reconocía que había cometido un error, no lo repetía. No porque fuera perfectamente disciplinado, sino porque su respeto propio no le permitía repetir lo que ya sabía que estaba mal. Yo aprendí, de mi lado, a decir cuando necesitaba algo antes de llegar al punto de irritación. Aprendí que con Rodrigo el idioma del silencio era tan válido como el de las palabras, pero que si yo callaba algo que importaba, él no iba a adivinarlo siempre aunque lo intentara. Aprendí que pedir no era rendir territorio, que era simplemente comunicar. Los dos fuimos aprendiendo, a velocidades irregulares, el idioma del otro. Y en ese aprendizaje, que era incómodo y a veces frustrante y completamente necesario, fui encontrando la respuesta a la pregunta que mi hermana me había hecho. No llegó de golpe. Llegó en acumulación, en el desayuno de un lunes en que él dejó mi periódico al lado de mi taza sin comentarlo. En la noche en que yo tuve fiebre y él se quedó en el cuarto aunque yo le dije que no hacía falta, sentado en la silla leyendo sus reportes, presente sin ser invasivo, ahí simplemente porque quería estar. En la conversación de madrugada en que hablamos de su madre y de mi abuelo y de las personas que nos habían formado sin saber completamente lo que estaban formando. En todos esos momentos ordinarios en que dos personas dejan de ser extraños y se convierten en algo que todavía no tiene nombre pero que los dos reconocen. Un día, 3 meses después de la boda, me di cuenta de que ya sabía la respuesta. No se la dije ese día. Me la quedé conmigo un poco más. Con la costumbre de los hombres Montiel de procesar las cosas importantes antes de pronunciarlas. Pero la sabía. Y esa noche, en la cena, cuando Rodrigo me preguntó si quería más vino y yo dije que sí y nuestras manos se rozaron cuando él pasaba la botella, y ninguno de los dos se movió para que el contacto terminara antes de que terminara solo, supe que él también lo sabía. Solo estábamos esperando el momento de decirlo. La cocina, la medianoche, los documentos de Fernández, ese fue el momento. Lo que siguió no fue sencillo porque nada que vale la pena lo es. Había cosas que resolver, capas de historia y de malentendido y de orgullo de los dos lados, que no desaparecen en una conversación de medianoche en una cocina. Hubo discusiones, algunas fuertes,
de las que tienen que pasar para que algo sea verdad en lugar de solo agradable. Hubo momentos en que la distancia volvía, no la distancia del principio, sino una más pequeña y más manejable. La distancia que existe entre dos personas que todavía están aprendiendo a moverse en el espacio del otro sin chocar. Rodrigo aprendió a preguntar antes de resolver. Yo aprendí a decir cuando necesitaba algo en lugar de esperar que lo adivinara. Los dos aprendimos que el amor entre dos personas que han pasado años siendo enemigos tiene sus propias reglas que no están escritas en ningún lado y que tienes que construir tú mismo. 6 meses después de la boda, en una noche de sábado sin nada especial, estábamos en la sala leyendo. Él sus reportes, yo un libro que llevaba semanas sin poder terminar. El jardín afuera. La casa en silencio. Rodrigo levantó la vista de sus papeles y me miró. ¿Qué? Dije, sin levantar la vista del libro. Nada, dijo. Levante la vista. Él me seguía mirando. Con esa manera suya. La de guardar cosas. Rodrigo, dije. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Una pausa. ¿Qué me alegra? Dijo. Todo esto. Hizo un gesto pequeño que abarcaba la sala. Los dos. El silencio de un sábado sin nada especial. Que me alegra más de lo que sé expresar. Lo miré durante un momento. A mí también, dije. Volví a mi libro. Él volvió a sus reportes. Y el sábado continuó, quieto y completamente real. En esa casa que había empezado siendo un territorio enemigo y que sin que ninguno de los dos hubiera planeado del todo se había convertido en algo que solo podía llamarse hogar. Y hay cosas que uno hace por amor que no tienen ningún nombre decente. Casarme con Rodrigo Escobedo fue una de ellas. Pero lo que empezó como algo que hice por mi familia, se convirtió en algo que hago por mí. Por la persona que soy cuando estoy con él. Que es una versión de mí que no había conocido antes y que no estoy dispuesto a dejar de ser. Él dijo que iba a hacerme big. Al final fue él quien se quedó sin protocolos, sin poder calculado, sin ninguna de las construcciones que había aprendido a usar, pidiendo quedarse con las únicas palabras que tenía disponibles. El universo tiene un sentido del humor que a veces, si tienes suficiente paciencia para llegar al final del chiste, resulta que no es un chiste en absoluto. Es simplemente la verdad tomando el camino más largo para llegar. Hubo una semana, la cuarta después de la boda, en que Rodrigo tuvo que viajar a Ciudad de México por 3 días para cerrar una negociación que no podía postergarse. Me enteré la noche anterior porque lo escuché llamar para confirmar el vuelo. No me lo dijo él directamente hasta el desayuno de esa mañana, cuando mencionó, con la misma neutralidad con que mencionaba cualquier cosa, que estaría fuera hasta el jueves. De acuerdo, dije. ¿Necesitas algo antes de que me vaya? No. ¿Hay algo que necesites mientras no esté? Estoy bien, Rodrigo. Me miró un momento más de lo habitual. De acuerdo, dijo, y eso fue todo. Los 3 días que estuvo fuera fueron reveladores de una manera que no esperaba. El primero me pareció perfectamente normal. El segundo empecé a notar que el silencio de la casa tenía una textura diferente. El tercero entendí que lo que notaba no era el silencio de la casa sino la ausencia de un sonido específico. Sus pasos, su voz en teléfono desde el estudio, el ruido del café siendo preparado a las 7 de la mañana. Lo que me molestó no fue la ausencia en sí. Lo que me molestó fue darme cuenta de que lo había notado. Cuando volvió el jueves en la tarde, yo estaba en el jardín. Lo escuché llegar. No fui a recibirlo, porque eso habría sido demasiado. Pero tampoco fingí no haberlo escuchado, porque eso también habría sido demasiado. Unos minutos después apareció en el jardín con su americana todavía puesta y los ojos un poco cansados del viaje, y se sentó en la banca de piedra que estaba a pocos metros de donde yo estaba de pie. No dijimos nada durante un momento. ¿Cómo estuvo? Dije finalmente. Bien. El acuerdo se cerró. Una pausa. ¿Cómo estuviste tú? Había algo en esa pregunta. No en las palabras, sino en el tono, que era el tono de alguien que no está preguntando por protocolo. Bien, dije. ¿Seguro? Lo miré. ¿Por qué lo preguntas 2 veces? Porque la primera vez sonó como respuesta automática, dijo. La segunda es la pregunta real. Estuve a punto de decir que estaba bien de nuevo. No lo hice. La casa es muy silenciosa cuando no estás. Dije, con más honestidad de la que había planificado. Rodrigo me miró. Y en su cara había algo que no había visto antes. Algo que tardé un momento en identificar porque era completamente nuevo en él. Esperanza. Cuidadosa, sin exhibición, pero presente. Lo mismo me pareció a mí. Dijo, en voz baja. El hotel. No respondí. No hacía falta.
Las cosas que no dijimos en el jardín ese jueves se quedaron entre nosotros como una conversación en pausa. De esas que dos personas saben que están teniendo aunque ninguna de las dos haya pronunciado todavía las palabras centrales. Rodrigo no las forzó. Yo tampoco las apuré. Pero algo cambió en el espacio entre los dos. Un ajuste casi imperceptible en la distancia que manteníamos, en la manera en que los silencios eran ahora cómodos en lugar de estratégicos, en la facilidad con que uno de los dos podía estar en la habitación del otro sin que ninguno lo señalara como algo que requería justificación. Mi hermana vino a visitarme un fin de semana. No sabía nada de los términos reales del matrimonio, solo lo que le había contado la versión oficial. Una alianza, una decisión razonada entre adultos, algo que tenía más sentido práctico que romántico pero que estaba funcionando bien. Ella era inteligente y perceptiva de la manera particular en que lo son las personas que te conocen desde que naciste, y durante el almuerzo del sábado me miraba con una expresión que yo reconocía como sé más de lo que estás diciendo pero voy a esperar a que lo digas tú. La oportunidad llegó cuando Rodrigo se levantó a buscar más agua, y mi hermana se inclinó sobre la mesa. ¿Cómo estás realmente?, susurró. Bien, dije. Alejandro. Bien de verdad, dije. Es complicado. Pero bien. Ella me miró durante un segundo. ¿Sientes algo por él? La pregunta era directa en la manera en que ella era directa cuando quería una respuesta honesta y no tenía tiempo para rodeos. No lo sé todavía, dije. Eso ya es algo, dijo, y se recostó en su silla justo cuando Rodrigo volvía con el agua. Rodrigo me miró al sentarse. Debió haber notado algo en mi cara porque me miró un segundo de más, con esa atención de radar suya. Pero no preguntó. Después, cuando mi hermana se fue y estábamos solos de nuevo, él preguntó. ¿Qué te dijo? Nada importante, dije. Mentira, dijo, sin acusación. Preguntó si siento algo por ti. Un silencio. ¿Y qué respondiste? Que todavía no lo sabía. Rodrigo asintió despacio, como si esa respuesta fuera información que estaba procesando y guardando. ¿Y ahora? Dijo. Lo miré. Ahora tampoco lo sé con certeza, dije. Pero él todavía está empezando a acortarse. Rodrigo no sonrió. Pero algo en sus ojos cambió de una manera que en él era el equivalente de una sonrisa completa. Bien, dijo, simplemente. Y eso fue suficiente para ese día. Hay una cosa que Rodrigo me dijo una vez, varios meses después de todo lo que cuento aquí, en una de esas conversaciones que ocurren tarde en la noche cuando los dos estamos cansados y la guardia baja de manera natural. Me dijo que cuando era niño, antes de que su madre muriera, ella le había enseñado algo sobre los edificios. Le había dicho que los edificios más sólidos no son los que nunca se mueven sino los que están construidos para moverse un poco cuando el suelo tiembla, que tienen en su estructura cierta elasticidad calculada que los hace más resistentes que la rigidez absoluta. Lo había olvidado durante muchos años. O quizás no lo había olvidado sino que no había tenido contexto para entenderlo. Lo había vuelto a encontrar, me dijo, cuando llevábamos algunos meses viviendo en la misma casa. ¿Qué lo hizo volver? Pregunté. Tú, dijo, con esa directness suya. Que no cedías cuando intentaba presionarte. Que empujabas de vuelta. Que eras lo suficientemente firme para que yo pudiera ser menos rígido sin sentir que el suelo desaparecía. No supe responder eso de inmediato. Los edificios de tu madre, dije finalmente. Los edificios de mi madre, confirmó. Nos quedamos un momento en silencio. Rodrigo, dije. ¿Qué? ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dime. Que viniste a mí como el hombre más poderoso de la región, con la capacidad de resolver problemas que yo no podía resolver solo, con una propuesta que no dejaba espacio para el no. Hice una pausa, y al final resultó que lo que más necesitabas era exactamente lo mismo que yo, alguien que se quedara. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Rodrigo me miró durante un largo momento. Sí, dijo. Supongo que sí. ¿Y sabes qué es lo segundo más irónico? ¿Qué? Que dijiste que ibas a hacerme beg. Una pausa. Sí, dijo. Lo dije. Y al final fuiste tú, dije. No lo negó. Solo me miró con esa expresión que había aprendido a leer como la más honesta de todas las suyas, la que no tenía cálculo ni construcción. Al final fui yo, dijo. Sin ninguna queja al respecto. Eso fue suficiente. Para los dos, eso fue completamente suficiente.